Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo a la hora que nos estén viendo. Vamos a preparar el día de hoy nopalitos con carne molida de res. Aquí tengo 2 libras aproximadamente de carne molida y tengo 3, 6, 9, 10 nopalitos, pencas de nopal, al cual los vamos a picar y lo vamos a cocer con agua, que aquí precisamente ya tengo el agua, no le he prendido, lo voy a prender. Le voy a poner cebolla, un diente de ajo para que se vaya a ir viendo en lo que vamos haciendo lo demás. ¿Con qué lo vamos a acompañar? Con 3, 6, 7 tomates asados, cebolla asada y 3 dientes de ajo asado, al cual ya me adelanté. Pero todo va a ir molido en el molcajete. Tenemos aquí el molcajete y lo vamos a acompañar con un arroz rojo con tomates hervidos, que lo tengo hervido, y 2 dientes de ajo y cebolla, que es lo que va a llevar el arroz. Esto es para el arroz y lo demás es para la carne molida. Pero vamos a empezar. Ya le prendí acá, le voy a poner sal de una vez para que tenga sal a la hora de se vaya cociendo, no mucha agua, con eso es suficiente. Lo tapamos y empezamos a picar los nopales. Aquí es al gusto de cada quien los nopalitos. A mí en lo personal me gusta hacerlo así en tiritas primero, y luego de este tamaño, que no esté muy grande pero tampoco chico, y así vamos a hacer con el resto de los nopales. Como pueden ver, ya el agua ya está hirviendo con la cebolla y el ajo que le pusimos. Ya tenemos los nopales ya partidos, ya picaditos, no tan picados pero ya están picados. Vamos a agregárselo para que se vayan cociendo acá. Ok, mientras esto se va cociendo, vamos a ir avanzando moliendo lo que es las cebollas, que ya la tenemos asado, junto con los ajitos. Vamos a quitarle la cáscara. A mí me gusta asar los ajos así con todo y cáscara, porque se cocinan mejor, se asan mejor. Miren, no se quema, queda bien asadito. Entonces eso es por cual lo pongo con todo y su cascarita del ajo. Y le ponemos sal para ir a avanzar, ir ayudándonos. No mucho, poquito. Aquí. Y aquí tenemos también los tomates que ya asamos. Vamos a sacar del sartén. Esta es la salsita que vamos a usar para la carne y los nopales. Okay. Aquí le vamos poniendo el tomate, pero le vamos quitando un poco la cáscara. No es necesario quitarle todo, pero sí se lo vamos a quitar si es que está muy quemado, si no, no. Vamos a checar los nopales cómo van, si todavía le falta o ya le falta otro poquitito, ya no mucho. Bueno, como pueden ver también ya terminé aquí con los tomates. Esto es para la carne, ya está listo, nomás que lo tuve que poner en un bol también porque era bastante. Pero mientras está eso, vamos a irle prendiendo acá porque vamos a hacer nuestro arrocito. Vamos a calentarlo, vamos a ponerle un chorrito de aceite. Y aquí es donde vamos a poner los ajitos para aromatizar nuestro aceite. Y también los pedazos de cebolla. Lo pusimos en grande para que lo podamos sacar.
Es la razón por la que está en grande. Vamos a esperar a que se sazonen para poder ponerle el arroz. Y vamos a licuar esto también. Como pueden ver, ya el aceite ya está listo para ponerle el arroz. Vamos a ponerle 2 tazas de arroz, que fue lo que yo ya tenía aquí lavado. Ok. Y aquí tengo el agua ya calentándose, para que a la hora que ya está esto le vamos a dejar a poner el agua caliente. Y mientras eso está ahí, vamos a ir licuando nuestro tomate. Aquí son 3 tomates el cual pusimos a cocer y lo vamos a licuar. Vamos a llevarlo a la licuadora de una vez para ir avanzando en lo que el arroz está. Lo reservamos y seguimos aquí con el arroz. Vamos a quitarles el agua porque lo único que vamos a utilizar va a ser los nopales. Entonces vamos a sacarle el agua. Ok, listo. Y aquí es donde le vamos a descartar todo lo que es la cebolla. La cebolla no la vamos a ocupar acá. Ya le dio el sabor a los nopales, así es que listo. Esto ya está listo para la carne. Lo reservamos y continuamos con nuestro arroz. Okay. Es momento de ponerle el tomate que licuamos, se lo vamos a poner. Vamos a dejarlo para que se sazone un ratito y ya luego le ponemos el agua, pero es aquí donde le vamos a poner la sal de una vez. Yo le voy a poner una cucharadita, pero aquí es al gusto de cada quien. Si come muy salado o si no come muy salado, aquí es al gusto de las personas. Ok. Listo. Aquí le ponemos el agua. Acuérdense que si son 2 tazas de arroz, van a ser 4 tazas de agua para que el arroz salga suavecito. Ok, eso es todo lo que le vamos a hacer. Vamos a checarlo, a probarlo, que esté bien de sal. Está en su punto, no necesita. La cebolla y el ajo se lo vamos a dejar, pero como pueden ver está grande, así que a la hora de servirlo, cuando ya esté cocido, lo vamos a sacar, lo vamos a descartar, nomás que ahí lo dejamos para que suelte todo su sabor en el arrocito. Okay. Listo. Ahí lo dejamos. Mientras nuestro arroz está cocinando, vamos a ir avanzando con la carne. En esta ocasión no le voy a poner aceite porque parece que la carne tiene grasa, aunque supuestamente la pedí limpia, pero parece que tiene grasa. Entonces vamos a ver si necesita un poco de aceite, le ponemos, pero si no, no. Así es que vamos a irlo. Lo que sí le vamos a poner aquí va a ser la sal de una vez. Un poquito de sal para que vaya agarrando la sal. Ok, no mucho, es todo. Como pueden ver, la carne no necesitó que le pusiéramos aceite.
pero tampoco tiene grasa. O sea que sí estaba limpia como yo lo había pedido. Ok, y ahora le vamos a poner un poco de pimienta. Ya le pusimos sal, pero vamos a ponerle un poco de pimienta recién molidita para que agarre más sabor. Ok. La pimienta recién molida huele bien rico. Y este es el momento de ponerle el tomate que molimos. Aquí estamos poniendo el tomate que vamos a vaciarle todo de una vez. Vamos a ponerle un poquito de agua para sacar todo, porque es el puro jugo de tomate. No le habíamos puesto nada de agua. Ok, es el momento de ponerle los nopalitos que pusimos a cocer. Como pueden ver, ya le quitamos la cebolla, el ajo que le habíamos puesto, pero los nopales tienen muy buen sabor. Esto es algo muy saludable porque la carne no tiene grasa. Como pudieron darse cuenta, los tomates fueron asados. Si no tienen un molcajete para moler el tomate, eso no es excusa, lo podemos hacer en la licuadora. Nomás que el tomate asado y el ajo asado le dan muy buen sabor. Ok, lo vamos a dejar aquí a que se integren todos sus sabores. Pero nuestro arroz también ya está, como pueden ver, está rico. No nada más que esté la comida y ya nos sentamos a comer. Ok, lo tapamos y lo dejamos ahí un rato. Vamos a checar la carne con los nopalitos. Pueden ver. Y huele riquísimo. No le pusimos más que un chorrito de agua para lavar el molcajete. Fue todo lo que le pusimos. Todo lo demás es el jugo del tomate. Del tomate asado, cebolla asada y ajo asado. Fue sal y pimienta y fue todo lo que hicimos. Pues llegó el momento de servirnos. Si llegaron hasta el final de este video donde preparé la carne molida con nopalitos y tomates asados, regálenme un like, suscríbanse a mi canal y coméntenme cómo preparan ustedes esta clase de comida. Así es como quedó. Llegó el momento más bonito que a mí me encanta, como siempre lo digo en mis videos. Creo que es la parte que yo más disfruto. Vean el caldito. Vean ese caldito y es el puro jugo del tomate. Aquí está nuestro arroz. También hicimos el arroz con tomate. Este es tomate cocido. También se puede hacer el arroz con tomate crudo, pero si uno lo hace con arroz cocido sale mucho mejor. Pues vámonos a la mesa. Pues así es como terminamos con esta receta de nopales con carne molida y nuestro arrocito. Espero que les haya gustado. Nuevamente les pido que por favor se suscriban a mi canal. Eso me ayuda a subir más contenidos y a darme un dedito arriba. Y pongan su comentario qué les pareció esta receta. Y nos vemos en el siguiente video.